¿Y cuáles son los efectos secundarios más destacables de la morfina y sus derivados? En general hay varios, pero fundamentalmente son tres. El primero son náuseas y vómitos, que es bastante frecuente, aunque eso depende un poco del perfil de cada persona, o sea, varía individualmente según cada persona, pero suelen ser bastante frecuentes, pero sin hacer nada ese efecto secundario desaparecería solo en 3 días. Generalmente lo que solemos hacer para evitar que aparezcan, que se sufran en esos primeros días, es asociar otros fármacos como por ejemplo la metoclopramida o el haloperidol, que lo ponemos a dosis muy bajitas, fundamentalmente por la noche, y con eso suele ser suficiente. A los 3 días se suspende este fármaco y ya el efecto sobre las náuseas y los vómitos de la morfina ha desaparecido. Por otro lado, otro de los más frecuentes es el estreñimiento. Esto sí que es muy frecuente y además suele dar muchos problemas. Por eso, en cuanto recetamos morfina o algún fármaco opioide o derivados, recetamos a la vez también laxantes, pero no nos vale cualquier laxante, porque el efecto por el que la morfina y los opiáceos provocan estreñimiento es porque hacen que las heces sean más duras, sale menos agua a la luz intestinal y además disminuyen la motilidad del intestino. Entonces hay que utilizar laxantes que, por un lado, lleven más agua a la luz del intestino para que hagamos heces más blandas y, por otro lado, estimulen la motilidad del intestino. ¿Vale? Y el tercero de los efectos más frecuentes es la somnolencia, que también es uno de los que más miedo se tiene, porque se piensa que la morfina es un sedante. La morfina y los opiáceos son sedantes y no son buenos fármacos sedantes. Efectivamente producen un efecto sedante inicialmente en gente que nunca ha tomado este tipo de fármacos, pero este efecto también desaparece solo a los 3 días si se pautan con la dosis adecuada. Lo que solemos hacer es o bien rebajar, si aparece este efecto, rebajar un poco la dosis inicial, o bien asociar otro tipo de fármacos que estimulan un poco el nivel de conciencia y luego, pasados estos 3 días, se retiran. ¿Los fármacos ahora mismo existentes pueden minimizar el dolor hasta el punto de decir que hoy en día es difícil sufrir? A ver, hoy en día se ha avanzado mucho para el control del dolor y existen diferentes tipos de dolor y según el tipo de dolor sabemos ya, según el tipo de dolor que sea, si lo vamos a poder controlar bien o no. De hecho, el dolor que llamamos nociceptivo somático, que se produce por estimulación de receptores que se encuentran en hueso, en músculos o en partes blandas o en tejidos blandos, este dolor se puede controlar muy bien con opiáceos y con otros fármacos, no hay ningún problema, y con los antiinflamatorios, y en este en general se consigue muy buen control del dolor en muchos casos. Pero es verdad que en otro tipo de dolor, que es el neuropático, que se produce por lesión de las vías de conducción nerviosas, por lesión del nervio o a nivel de núcleos centrales para el dolor, de vías centrales para el dolor, pues este dolor es mucho más difícil de controlar. Y decir en este tipo de dolor que vamos a conseguir un control al 100%, quitarlo, dejarlo en 0, pues quizás sea muy optimista. En este tipo de dolor lo que tenemos que intentar es bajar el dolor, reducir el dolor a un nivel que se convierta en una molestia y que para el paciente sea llevable. Y esto es importante porque si un paciente viene y nos cuenta que tiene un dolor neuropático, pues tenemos que ser honestos y decir, bueno, el objetivo, podemos hacer cosas por usted, pero quizá no es dejar el dolor en 0. Muchas gracias, doctor Rama. Un placer.